Podemos tomar la conversación con John Miller. Habíamos tenido algunos problemillas técnicos, pero ya los superamos. La única pena es que no te veo, John, pero sí te escucho. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Connie? ¿Cómo estás? Buenas tardes. John, querido, a ver, tenemos un montón de cosas en la agenda internacional, ¿verdad? Y horas después de que el ejército de Estados Unidos interceptara 2 buques petroleros, incluido uno con bandera rusa, todos empezamos a buscar arriendos de búnker. En definitiva, parecía cabo de mundo, en definitiva. Y además el secretario de Estado, Marco Rubio, presentó un plan para el futuro inmediato de Venezuela y yo quiero tratar de entender contigo, aparte del detalle que lo vamos a revisar, si hay alguna conexión entre lo que está pasando entre Estados Unidos y Venezuela y el famoso buque ruso, porque de que la hay, ¿o no? Por supuesto, claro que Sí, sí. po. Lo que hemos visto hoy es que Estados Unidos ha demostrado que está dispuesto a recurrir a la fuerza y a capturar y abordar a todos los buques petroleros que se acerquen a las costas venezolanas para llevarse petróleo que no esté bajo su control. Ujú. Con lo cual, o sea, porque todo esto está coordinado con el plan que ha anunciado Marco Rubio de transición para Venezuela. Él anunció un plan de transición de 3 etapas. Y ese plan de transición va a estar financiado precisamente por el petróleo venezolano. Claro, 30 a Ya 50 millones de barriles, ¿o no? eso es, Ujú. exactamente, que es más o menos la producción de 2 meses de producción de Venezuela y que estarían valorados entre unos 1.500, 2.500 millones de dólares y que sería el dinero que, dijo Marco Rubio, se utilizará para en beneficio del pueblo venezolano, también de Estados Unidos, dijo, pero para financiar este proceso de transición. O sea, él lo que anunció es una primera etapa de estabilización de la situación, una segunda etapa de recuperación, de reactivación de la economía, donde él sobre todo enfatizó que en esa etapa se va a abrir el acceso a los mercados a los mercados venezolanos para las empresas Ujú. internacionales, pero en esa misma etapa él insistió mucho en que se tiene que producir la reconciliación nacional Claro. y habló de amnistía, habló de liberación de presos De y llegada de la habló oposición también. exactamente, y de retorno de exiliados, Mm. habló también de que no hubiera revanchismo, de garantizar que no hubiera revanchismo ni ajuste de cuentas. Bueno, y por último, una tercera etapa que él dijo que va a estar condicionada a la evolución de las otras dos, que sería la transición política, Ujú. para que al final sean los venezolanos los que decidan el destino de su país. Eh, bueno, el diseño fue explicado hoy por Rubio a los senadores, y varios senadores demócratas, y no solo demócratas, han salido con serias dudas de esta reunión. Mm. Eh, Muchos de ellos ya se están pronunciando públicamente y están diciendo, bueno, pues que tienen muchas dudas de que este plan pueda funcionar o no se puedan producir problemas, ¿no? Mm. Mm. Y bueno, pues por ejemplo, Elizabeth Warren, la senadora Elizabeth Warren, ha dicho que ella acaba de salir del briefing y puso un tuit y dijo, es peor de lo que ustedes pueden pensar. Parece que los ejecutivos de las compañías petroleras saben mucho más acerca del plan secreto de Trump para gobernar Venezuela que el pueblo americano. Claro. Y hay otros senadores que han salido diciendo, bueno, aquí hay muchas cosas que están en el aire. Rubio dijo que no podía comentar todos los aspectos operativos de su plan de transición y Mm. que por lo tanto no los podía precisar, pero los senadores han salido con dudas Ahora, porque ven que el plan es muy ideal, pero luego esto hay que llevarlo a cabo a la realidad. y parece mucho más concreto, John, no sé si estás de acuerdo tú, en relación a los aspectos económicos, lo vinculado con el petróleo, que a los aspectos políticos, que es que lo que buena parte del mundo y particularmente el pueblo venezolano está esperando, ¿no? Porque donde menos Claro, luces hay es justamente en el tercer punto, que es el que tiene que ver con la transición política. exacto, que además él dice expresamente que estaría condicionado a la evolución de los dos anteriores. O sea, aquí no tenemos fechas, Ujú. aquí no sabemos cuánto va a durar cada etapa, cuáles son los requisitos para decir que la etapa 1 de estabilización se ha cumplido, o la 2, que es la de recuperación y reactivación de la economía. ¿A qué ritmo va a tener que estar creciendo la economía de Venezuela para que se produzca eso? Yo creo que aquí hay muchos cabos sueltos y lo que parece es más bien una improvisación que Marco Rubio ha hecho en estos pocos días para intentar
sobre todo salir de la idea y de la noción que ha dejado tan clara Trump de que a él lo único que le interesa de Venezuela no es la democracia, sino el petróleo. Y el petróleo tampoco porque le interesa el petróleo, sino que porque le interesa que China salga de la ecuación, digamos, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Y eso tiene mucho que ver con lo que ha pasado hoy con los petroleros, porque Eso, la volvamos verdad ahí. es que ha sido una aventura realmente extraordinaria la de los Espérate, petroleros. haz la descripción del tema porque de verdad es medio de película. Esto pasó frente a las costas británicas, los británicos ayudaron en la operación. A ver, dale con el Sí, relato porque es en, en- cinematográfico. en realidad todo esto empieza hace ya varios días. Empieza el día 20 de diciembre, que es cuando las fuerzas norteamericanas que están desplegadas en el Caribe detectan que hay un petrolero que viene desde Irán que va camino de Venezuela. Ujú. Detectan que ese petrolero que se llama Vela 1 es uno de los petroleros que forman parte de la que se llama Shadow Fleet, la flota en la En la sombra, sombra. que usan los países. Estos petroleros son utilizados por países que están sancionados, por ejemplo, por Irán o por Rusia, O y Venezuela. o Venezuela mismamente, que están sancionados internacionalmente para llevar petróleo de distintos sitios. Este venía de Irán y había zarpado de Irán en agosto del año pasado, y el día 20 estaba cerca dirigiéndose hacia las costas venezolanas. Los americanos entendieron que iba a cargar petróleo clandestinamente. El barco fue detectado el día 20, detenido el día 21, pero el barco se dio a la fuga. ¿Cómo se puede escapar un petrolero viejo que navega muy poco de las garras de los guardacostas norteamericanos? No lo sé, lo ignoro. Pero lo que sí sé es que el barco huye del lugar donde es detenido, apaga su transpondedor y desaparece. Parece que los guardacostas americanos le podían seguir a cierta distancia, pero en el intertanto, el día 24, el día de Nochebuena, el barco cambia de nacionalidad y Rusia comunica que ha abanderado el barco. No solo lo comunica, sino que los tripulantes del barco pintan la bandera rusa en uno de los laterales del buque. Y a partir de ese momento, las autoridades rusas que listan el barco en su registro empiezan a llamar a Estados Unidos y a decirles que no se les ocurra abordar o detener el barco porque está bajo su protección y su bandera. Y entonces es cuando desaparece el barco en el mar, en el océano Atlántico, y el barco solo vuelve a aparecer hace 3 o 4 días cuando enciende su transpondedor. Y entonces se descubre que está llegando a Islandia. Y está entre Islandia y Escocia, que es una ruta clásica que utilizan los barcos que van sobre todo al puerto de Murmansk, que es el único puerto ruso que está sin hielo en esta época del año. Y el barco es detenido hoy en una operación de los guardacostas, del grupo táctico de los guardacostas, que con la ayuda de la Marina Británica también localizan el barco efectivamente entre Islandia y Escocia y lo asaltan, lo toman, lo abordan y toman el control del buque. Qué notable la historia. Ahora, uno hubiera esperado que esto generara una reacción mucho mayor de parte de los rusos. ¿Por qué crees tú que no se ha producido? Porque están celebrando la Pascua, la Están Navidad. ocupados, ya, ok. Están Listo, celebrando check. la Navidad ortodoxa. Y hoy, bueno, yo creo que no es un día muy belicoso en Rusia, entonces yo creo que están de fiesta, es la Pascua ortodoxa, es la Navidad de ellos, y bueno, pues no han tenido ocasión, bueno, de valorar la posición. Hemos escuchado a un diputado ruso reaccionar y condenar el abordaje del petrolero, que ahora tiene otro nombre, ahora se llama Marinera, porque junto con cambiarle la bandera al Vela 1, le cambiaron el nombre, ahora se llama Marinera y lleva bandera rusa. Ahora, volvamos a la conexión que esto puede tener con el lío a estas alturas entre Estados Unidos y Venezuela, porque es sabido también, John, ¿verdad?, que así como Estados Unidos o básicamente Trump pretende aplacar los ímpetus chinos en torno al petróleo venezolano o a la cuestión territorial también Sí. de los rusos, de los chinos, perdón, pretende lo mismo respecto de Rusia y también respecto de Irán, que son los grandes colaboradores internacionales del gobierno, del régimen de Maduro. Aunque Maduro no Así esté, ese es un link que se mantiene. De hecho, en la ceremonia de juramento de Delcy Rodríguez estaban los embajadores de los 3 países, ¿o no?
Y los saludó especialmente, además, a cada uno de ellos, y los buscó con la mirada y los saludó personalmente. Lo que pasa es que a partir de ahora se acabó el acceso al petróleo venezolano por parte de China, a menos que en una operación militar China envíe petroleros escoltados por sus barcos para ir para recalar en Venezuela, pero yo creo que eso sí sería un conflicto mayor. Oye, esto se nos olvidó decirlo, el Vela 1 o Marinera, un submarino ruso y un buque de guerra iban a su encuentro para escoltarlo hasta Rusia, pero no alcanzaron a llegar. No se sabe si el submarino estaba en las cercanías de donde se ha producido la operación, pero no ha intervenido ni ha dado señales de vida. Y el barco de superficie que enviaron los rusos tampoco le dio tiempo a llegar, con lo cual estamos hablando de que están jugando con fuego todos los actores en esta situación. Imagínate que mañana se le ocurre a Rusia enviar un buque escoltado, o a China o a Irán. Irán me parece más difícil, pero a China enviar un buque petrolero escoltado por submarina, tenemos una situación realmente increíble e insólita que se podría producir frente a Venezuela. Y lo que tenemos claro es que Venezuela ya, a partir de ahora, va a tener que consultar con Estados Unidos a quién le puede vender, aparte de entregarle los 30 o 50 barriles de petróleo que ha comprometido, ¿no? Que por lo visto se han comprometido. Ahora, va a tener que preguntarle eso y muchas cosas más, porque parte de lo que dijo hoy día Marco Rubio, John Miller, es que el gobierno interino venezolano no va a controlar ni un peso de la distribución de la plata, de la venta de estos 30, 50 millones de barriles diarios, sino que Estados Unidos va a controlar cómo se distribuye esa plata. Efectivamente, eso es así, lo ha dicho Marco Rubio. Él es el que ellos, como dijo, va a gestionarse en beneficio del pueblo venezolano y del pueblo norteamericano. ¿Cómo? Y con eso se va a financiar la etapa de estabilización. Bueno, yo creo que Marco Rubio tiene informes de inteligencia, pero yo creo que carece de la experiencia de la piel o de la calle, como dirían a alguien, venezolana. La calle venezolana no es como la americana, no es como la europea y no es como la chilena. Exacto. Entonces, entender cómo, bueno, ellos viven una situación realmente crítica porque los venezolanos han estado pasando hambre y han tenido serias carencias en los últimos años a raíz del régimen de Maduro y a raíz del bloqueo que ha existido. Es verdad que Estados Unidos podría, sobre todo en esa fase en la que habla de apertura de los mercados y acceso general a los mercados, podría generar una especie de boom económico. No sería difícil, porque tú levantas las barreras del bloqueo y la economía empieza a circular y el bienestar se va a notar muy pronto, porque Venezuela ha estado viviendo una situación muy extrema. De hecho, había mejorado un poco a partir del año pasado, cuando Maduro tuvo acceso a algunas divisas, precisamente cuando se levantaron algunas de las restricciones que Joe Biden le había puesto. Cuando prometió que iba a respetar el resultado electoral, esas sanciones se levantaron, nunca fueron repuestas, y él aprovechó esa pequeña bonanza para adelantar la Navidad, etcétera. Y eso había generado un cierto bienestar interior. Pero bueno, yo creo que esa etapa 2 no sería difícil, que con ese dinero se pueda financiar una pequeña bonanza. Más difícil va a resultar que el régimen convencer a una dictadura de base marxista-leninista, con un fuerte control social que ha imitado de Cuba, básicamente, con una tecnología de control social que lleva casi 30 años implantando medidas de control social, conseguir que se autorreforme. Fíjate que ya hay síntomas, bueno, hay una represión que se ha endurecido muchísimo los últimos 3 días en Venezuela. El día de la toma de posesión de la Asamblea Nacional, que tomó posesión Delcy Rodríguez, 20 y tantos periodistas fueron detenidos. A mí me escribió el presidente del sindicato de periodistas de Venezuela, al que conozco, me mandó un mensaje diciéndome que una veintena de periodistas que estaban cubriendo el acto fueron detenidos, y fueron liberados hasta el día siguiente. Bueno, hoy hay testimonios de personas que dicen que hay policías que van mirando los teléfonos móviles para ver si alguien ha tenido conexiones o contacto con norteamericanos o con Estados Unidos, simplemente para aplicarle el nuevo decreto que establece que es traidor a la patria el que tenga relación o el que esté celebrando el hecho de que Maduro haya sido detenido y llevado a Nueva York. Entonces, esto no tiene buena pinta, y sobre todo
para nada, y sobre todo que da la impresión de que este chavismo trampista o chavotrampismo que se está generando, bueno, a mí me parece que ahora, tú sabes que una de las cosas que se dijo el primer día era, así como nosotros decimos el que rompe paga en Chile, en Estados Unidos se dice el que rompe se adueña. If you break, you own. O sea, si tú rompes, tienes que pagarlo porque pasas a ser el dueño. Esa frase se la repitieron mucho a Donald Trump. Si tú rompes un país, te haces dueño. Con lo cual, si hoy hay presos políticos en Venezuela, es por responsabilidad del señor Trump. Claro. Si hoy hay represión, es por responsabilidad del señor Trump. Y él dijo, vamos a gobernar este país. Pues hoy ya se le puede decir al señor Trump, oiga, se están cometiendo violaciones a los derechos humanos en un territorio que usted ha dicho que usted gobierna. Que usted gobierna, exacto. Nosotros estamos preparando una nota para mañana, John, sobre cómo se ha ido intensificando la represión en Venezuela. Te quiero dar las gracias, como siempre, por haber estado con nosotros en Pauta Propia. Que estés muy bien. No, abrazote. Muchas gracias. Que Chao, esté muy John. bien. Adiós.